Bueno, buenas tardes, compañeros del canal. Hacía ya algún tiempo no hacía una presentación, pero situaciones que se han presentado en el país me han motivado a realizar a compartirles con ustedes este trabajo que he realizado. Les voy a comentar un poco del contexto. Yo vivo en Colombia y en la semana anterior eh, se hace una propuesta en el país desde el Ministerio de Justicia con el propósito de llevar la despenalización del incesto en Colombia. El tema ya de por sí me pareció llamativo, me pareció movilizante. Yo soy psicoterapeuta, tengo unos 25 años de experiencia en trabajo con niños, adolescentes, adultos y he estado relacionado en muchos momentos con la temática del abuso sexual infantil. El tema entonces eh, me llevó a plantear este espacio. Siento que tengo algunos aportes que hacer a la temática. Los voy a hacer desde la antropología, los voy a hacer desde la psicología psicodinámica y lo voy a hacer también desde mi experiencia clínica. Espero de que les parezca interesante y que podamos generar reflexiones importantes sobre este tema. Vamos entonces a iniciar. Por lo general yo trabajo mis temáticas con pinturas, con obras de arte. En esta ocasión no lo voy a hacer. No me ha parecido llamativo implicar en este momento la temática del arte con lo que vamos a avanzar en la jornada de hoy. Vamos entonces a hablar del tema de la despenalización del incesto en nuestro país. En, Esta propuesta viene, nos encontramos en un gobierno de Gustavo Petro. Él es el presidente de la República, es un presidente de izquierda, y tiene un ministro de Justicia que es Néstor Iván Osuna. Él es abogado, ha desempeñado importantes cargos a nivel académico y a nivel de representación legal y jurídica en el país. Y la semana anterior nos hace esta propuesta. Voy a tomar entonces algunas frases que presenta el ministro y a partir de ellas generar algunas reflexiones y relacionarlas con propuestas académicas que ya existen con referencia a esta temática. Él cuando hace esta propuesta, él dice de que el objetivo principal no es descongestionar las cárceles, que de por sí es un tema complejo en nuestro país. Tenemos cárceles pero muy, muy llenas de muchas personas. No es el objetivo para él es hacer un límite a una serie de conductas que no hacen daño a la sociedad. El, el ministro señala de que es una ley que está buscando despenalizar el tema del incesto entre personas adultas. Luego vamos a ir viendo como con mayor claridad el tema. Y señala de que de todas maneras en nuestro país se va a seguir sosteniendo toda la temática de protección de derechos de infancia y que el abuso sexual infantil va a seguir teniendo presencia en la Carta Jurídica de la Nación. Sin embargo, él quiere despenalizar las conductas incestuosas adultas, lo cual implicaría relaciones entre hermanos, relaciones entre padres e hijos, entre madres e hijos. Eh, Seguramente también incluiría otros familiares relacionados en la familia extensa y extensiva. Y por lo general, cuando hace la propuesta en los medios de comunicación y habla del incesto, tiende a referirse más a las relaciones entre primos. Sin embargo, en la temática del incesto implica hermanos, hermanas y relaciones entre los padres y los hijos en una forma sexual. Em, de esta primera frase, hacer límite a una serie de conductas que no hacen daño a la sociedad, yo quedé reflexionando con el tema de si el incesto hace daño o no hace daño a la sociedad. Y en ese sentido, entonces me fui en una primera medida a los antropólogos para tratar de responder como esta pregunta que aparece aquí.
En ese sentido, tomé a un autor, entre muchos autores que han trabajado la temática del incesto, y es Levi Strauss. Levi Strauss es un antropólogo a principios del siglo, a finales del siglo XIX, principios del XX, genera una influencia importante en la antropología, en esa naciente antropología, y él hace unos aportes a la temática del incestuoso. Para este autor, la prohibición del incesto implica un paso de lo natural a la cultura. Básicamente, Levi Strauss nos dice que la prohibición del incesto nos humaniza, nos organiza socialmente, nos permite establecer vínculos y relaciones, nos permite establecer jerarquías, nos permite señalar aquello que está prohibido, aquello que es permitido en la conducta sexual, pero no solamente en la conducta sexual, sino en el comportamiento humano social. Para Strauss, la prohibición del incesto tiene un carácter universal. Él realiza estudios con muchas poblaciones a nivel mundial y centrado en los estudios comparativos que realiza con tribus australianas y en otros lugares del mundo, da cuenta de que en todas las sociedades el incesto es prohibido, ya sea de una forma o de otra. La prohibición del incesto tiene un carácter universal, en tanto este es el que permite organizar vínculos familiares, y organizada la familia permite la organización social y luego cultural. Strauss nos dice de que mediante la prohibición del incesto la naturaleza se supera a sí misma. Y entonces él hace entonces un estudio comparativo entre los comportamientos sexuales entre animales, donde da cuenta de que se puede presentar el comportamiento incestuoso, y frente a humanos, donde señala que la prohibición del incesto es una característica del humano, es un humanizador. La prohibición del incesto permite construir linajes, permite organizar la familia, permite organizar la sociedad. Vamos a hacer un ejercicio práctico como para entender la propuesta de Levi Strauss. Aquí tenemos una familia. Aquí estarían los abuelos, aquí estarían los hijos, los abuelos, que serían también luego los futuros padres. Y tenemos entonces una jerarquía generacional en forma vertical: abuelos, padres e hijos. En esta forma de organización familiar, los abuelos han establecido algún tipo de vínculo, seguramente vamos a ponerlo matrimonial. El abuelo no tiene líneas de consanguinidad con la abuela y eso permitió que establecieran un matrimonio. Y ellos entonces tienen estos hijos. Estos hijos, cada uno de ellos busca una pareja que está por fuera del vínculo familiar cercano. Es decir, este señor se casa con esta señora se casa con este señor, y cada uno de ellos tiene entonces sus hijos. Este núcleo familiar tiene tres hijos y este núcleo familiar tiene dos hijos. Aquí tenemos una organización familiar, una jerarquía familiar a partir de unos límites que marca la prohibición del incesto. Vamos a pensar qué sucede si quitamos la prohibición del incesto. Y vamos a hacer entonces algunas hipótesis. Supongamos que tal prohibición del incesto no existe. Eso conllevaría a que este señor pudiera mantener encuentros sexuales con esta señora, es decir, ellos son hermanos. Entonces vamos a suponer que los hermanos tienen vida sexual y con el tiempo tienen hijos. Estos hijos que nacieran de estos dos, ¿qué serían? Por una parte, los hijos de ellos dos serían entonces hermanos y también serían esposos. Y los hijos de ellos serían, por un lado, ellos serían padres de sus hijos, pero sus hijos también serían jerárquicamente hermanos de ellos.
en tanto están ligados a estos padres que están acá. Ya van viendo cómo se va como deformando la jerarquía familiar. Y ahora pensemos que este señor, que sería el padre, tuviese relaciones con la hija y tuviesen hijos. Supongamos que tuviesen una hija. La hija de ella sería hija y sería hermana. El, el señor sería el padre y sería el abuelo. Y ahora supongamos que la hija de estos dos luego tenga relaciones con el señor, que sería abuelo, papá, y luego también ocuparía el lugar de esposo. Si nosotros seguimos realizando combinaciones, llega un momento en el cual ya no podemos construir una jerarquía familiar. Es decir, ya no tendríamos una organización de familia, porque empezarían a entrecruzarse diferentes roles, diferentes funciones, y nos llevaría a una situación que Bachofen, otro antropólogo, llama el heterismo, que sería la posibilidad de establecer formas de vínculo sexual y afectivo entre todos los miembros de una comunidad sin que exista ningún tipo de prohibición. Y eso conlleva con el tiempo a lo que Bachofen llama el salvajismo. Volviendo entonces al comentario que hace el ministro de conductas que no hacen daño a la sociedad, desde la mirada antropológica, el incesto desorganiza la familia y desorganiza las formas de organización social. Es decir, anular la prohibición del incestuoso es, siguiendo a Bachofen, volver al salvajismo. Vamos a continuar. Luego el ministro señala que este es un ejercicio para hacer un límite entre la moral y el derecho, porque no todo lo que es delictivo es inmoral y no todo lo que es inmoral es delictivo. Estuve investigando con referencia a este aspecto de las relaciones entre el derecho y la moral y me generaron algunas preguntas, algunos cuestionamientos, algunas reflexiones. Lo primero que pensé es que no podría existir un derecho inmoral. O sea, el derecho tiene que tener un sentido moral de base. Lo pensé en un principio. Y en otro sentido, si el derecho promueve lo inmoral, ¿qué sentido tiene el derecho? Y si el derecho no prohíbe lo inmoral, entonces, ¿qué tipo de derecho es? Todo esto me llevó entonces a estudiar algunos casos, algunas situaciones que se han presentado en la historia del derecho internacional. Y me encontré, por ejemplo, el ejemplo de el juzgamiento de los principales líderes del nazismo. Es decir, aquellos que habían participado en los campos de concentración de Auschwitz y otros que se encontraban en diferentes puntos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando son capturados, ellos señalan de que los actos que realizaron de masacres hacia los judíos no podrían ser considerados penalizables, ya que ellos estaban siguiendo en ese momento unas leyes, unas órdenes, unos principios de derecho. El juicio y los juicios realizados a estos personajes llevó a toda una discusión de la relación entre el derecho y lo moral, dando cuenta al final que lo que se había generado en la Alemania nazi era una legislación inmoral, es decir, un derecho atravesado por lo inmoral. Esa legislación inmoral fue lo que permitió
una propuesta de leyes en las cuales se masacraban judíos, gitanos, homosexuales y otros tipos de poblaciones minoritarias, porque para la Alemania nazi de ese momento era, estaban en derecho de realizar este tipo de aniquilamientos. Este tema entonces nos lleva a que lo que es moral o inmoral depende de un momento histórico y de lo que en su momento se nombre como inmoral. En ese sentido, por ejemplo, la esclavitud. Nosotros en Colombia vivimos durante la colonia todo un proceso de esclavitud. En ese momento la esclavitud no era inmoral y existía la compra y la venta de esclavos. Luego, cuando se dan los procesos de independencia en nuestro país y unos años después es que se genera la abolición de la esclavitud en nuestro país. Pero antes, hasta antes de la abolición, esta era moral. Lo moral entonces depende de los momentos históricos en los cuales nosotros transitamos. Ahora, me hago la pregunta, ¿y qué sucede si una sociedad disminuye su ejercicio moral sobre temas como el incesto? Es muy posible que con el tiempo pasaremos de lo imposible a lo aceptable. Es decir, si disminuimos el ejercicio moral sobre estos temas y empezamos a colocar en la cultura frases que señalan que las personas tienen todo el derecho a realizar comportamientos incestuosos, lo más posible es que con el tiempo nosotros disminuimos nuestra mirada moral sobre ese acto y con el tiempo eso que pensamos hoy en día imposible, que es que exista una relación sexual reconocida socialmente entre hermanos o padres e hijos, con el tiempo se va a convertir en algo aceptable. En ese sentido, traigo, por ejemplo, este ejemplo. Esta es la persona que en este momento tiene en sus manos Miss Universo. Ella es una transgénero. Se llama Annie Pong. No sé muy bien decir el apellido. En tanto transgénero, antes ella nació hombre, pero luego hace el tránsito a mujer. Cuando estaba viendo el reinado de Miss Universo y estaba escuchando el discurso de ella decía que las mujeres tenían que sentirse en este momento muy orgullosas porque luego de décadas y décadas el concurso universal de la belleza ya no estaba en manos de hombres, sino en manos de mujeres. Ahora, ¿es ella una mujer? En ese ejercicio, nosotros hoy en día lo entendemos como aceptable. Hace algunas décadas era imposible. Es decir, hay una disminución del ejercicio moral sobre el tema, por ejemplo, de lo transgénero. Volvamos al ministro. Y entonces nos dice que los delitos sexuales como violación, abuso o acceso carnal, e incluso los delitos con menores de edad, siguen siendo delitos. El incesto corresponde al sexo libremente consentido entre dos personas adultas que son parientes. A mí me quedó sonando el tema de un sexo libremente consentido y les voy a comentar el por qué. Partamos de una nueva pregunta. ¿Existe alguna relación entre el abuso sexual infantil y el establecimiento de relaciones incestuosas? Voy entonces a retomar el tema de los niños. Ya tenemos claro que sigue siendo un delito el abuso sexual infantil, pero me hago la pregunta de una posible relación longeva entre un niño abusado y su abusador. Es decir, un niño o una niña que fue abusado, por ejemplo, por su tío, y que cuando los dos llegan a la mayoría de edad, deciden entonces oficializar una relación incestuosa entre tío y sobrina, por ejemplo.
Eso me llevó a todo el tema de la dinámica del abusado y el abusador. Primero pensemos cuáles son las herramientas que utiliza un abusador en el abuso sexual infantil. El abusador coloca un falso afecto. En la mayoría de los casos de abuso sexual infantil no son violentos. Se genera un tipo de vínculo y de relación entre el abusador y el abusado. El abusador, la experiencia que yo he tenido clínica, sabe elegir muy bien a sus víctimas. Por lo general, los abusadores escogen a niños y niñas que tienen carencias afectivas, que viven situaciones de abandono, de negligencia, o que los padres, por diversas circunstancias, no pueden generar el acompañamiento afectivo que estos niños necesitan. El abusador entra por ahí. Es decir, por lo general lo que genera el abusador en un principio es un falso afecto, donde el niño se siente escuchado, se sienta querido, se sienta falsamente amado por parte del abusador. Piensen que puede ser un tío, que puede ser un primo, que puede ser un abuelo, que puede ser una tía, que puede ser una prima, que puede ser una abuela. El siguiente elemento que utiliza un abusador es el secreto. Luego de que se generan los encuentros sexuales abusivos, el abusador le muestra al niño o a la niña de que ellos tienen un secreto y que ese secreto no puede ser contado porque el niño vivirá con estas consecuencias. Será señalado por sus padres, por su familia, por su escuela, etc. El niño o la niña entonces ahora tiene la conspicacia de guardar ese secreto y tiene el temor de que el abusador revele el secreto. Por otra parte, la culpa. Y es que luego que se ha presentado escenas de abuso sexual infantil, el abusador también utiliza la culpa para generar sometimiento al niño o a la niña. En tanto le dice, mira todas las cosas malas que has hecho, mira cómo incluso tú has permitido que esto ha pasado, esto es culpa tuya. Sandor Ferenczi es un autor de las primeras generaciones de psicoanalistas, eh, muy cercano a Sigmund Freud, y investigando este tipo de casos da cuenta de lo que él llama la identificación con el agresor. Él nos dice que los niños y las niñas en abuso sexual infantil pueden generar una defensa psicológica frente al abuso, convertirse en lo que el atacante espera que ellos, lo que el atacante espera de ellos en cuanto a su conducta, sus emociones y sus pensamientos. Es decir, los niños por el temor a revelar el secreto y por el sentimiento de culpa que tienen y por sentir que al fin están siendo queridos, aceptados o amados, generan una defensa psicológica. A partir de aquí, yo voy a tratar de comportarme, de vivir emociones, de generar pensamientos, de construir afectos que me permitan sostenerme en este lugar frente al abusador. El niño o la niña está constantemente pensando de qué forma debo yo ser para sostener esta relación con el abusador, que el secreto no se revele, que yo no quede en evidencia, que no se muestre toda la culpa que estoy sintiendo. Y en algunos casos incluso, ¿qué debo hacer para que el abusador se sostenga conmigo? Porque en mi mundo psicológico no tengo casi que más nadie que el abusador. Dice Sandor Ferenczi que esto conlleva a una posición masoquista y a la distorsión de la personalidad del niño o la niña. Dice entonces Ferenczi, se someterán como autómatas a la voluntad del agresor para adivinar cada uno de sus deseos y gratificarlos. Completamente olvidados de sí mismos, se identifican con el agresor. Luego Ferenczi nos dice que hay tres momentos en esta construcción de la identificación al agresor. Primero nos sometemos emocionalmente al atacante, luego tratamos de ser lo que pensamos que el atacante espera de nosotros y en tercera medida hacemos aquello que sentimos que nos salvará del abuso del atacante, aunque implique la sumisión, buscando la complacencia del abusador. En este camino, el niño
incluso se puede identificar y justificar la conducta del abusador. ¿Qué sucede si pasamos de un abuso sexual infantil a establecer una relación incestuosa adulta con el abusador? Es decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, la niña empezó a ser abusada a los 7, 8 años por el tío? ¿Y qué sucede si esa forma de relación abusiva se sostiene en el tiempo? Y esta muchachita llega a los 16, 17 años. Y por la identificación al agresor, por la justificación que hace del abusador, por la forma de vínculo que se ha construido, ahora ellos dos, legalmente, porque ya sería entonces una posibilidad de legal, se van a ir a vivir juntos, la sobrina con el tío. Pensemos que puede pasar también con el padre y la hija, que puede pasar con la madre y el hijo. También puede pasar en el sentido homosexual, es decir, el padre con el hijo, la madre con la hija. ¿Cómo sería esta relación? Se establece una relación desigual entre el abusado y el abusador. El abusado se encuentra en un riesgo psicológico muy alto, porque es que él se ha olvidado de sí mismo para sostener la complacencia en el abusador. Es muy posible que presente trastornos clínicos que hacen borde con la muerte, como la depresión mayor o el uso de sustancias. Y ahora vámonos a Levis Strauss. Y en caso de tener hijos, ¿qué contexto de familias ofrece esta nueva generación? Es decir, los hijos del tío y la sobrina, del padre y la hija, ¿qué contexto psicoafectivo van a tener? ¿Qué tipo de sociedad estaríamos construyendo? ¿Es cierto entonces que el incesto no genera daño social? Ahora, un poquito de estadísticas, no traje muchas, son las suficientes. El familiar en Colombia nos dice que el hogar sigue siendo el escenario donde más se registran casos de abuso sexual. Sí, la mayoría de los abusadores, el 74%, son tíos, tías, abuelos, abuelas, padrastros, madrastras, papá, mamá. Cuando vamos a despenalizar el incesto, ¿hacia qué camino vamos? Termino con una experiencia clínica que tuve hace ya muchos años. Voy a cambiar un poquito la información para mantener la privacidad, aunque es un caso ya bastante llevado en años, más de una década. Eh, Me traen a consulta a una niña de 8 años. El motivo de consulta es, está triste, llora continuamente, no dice por qué llora, está desanimada con la actividad escolar, tampoco tiene mucha actividad de juego, no se relaciona mucho con los niños y las niñas en la escuela. En la medida en que vamos avanzando la evaluación, voy dando cuenta de que esta niña tiene una relación muy cercana con el tío materno. El tío materno estudia la ciencia en la salud en ese momento, y es una persona que en un futuro se va a relacionar con niños y niñas en tanto su profesión. Avanzando el proceso de evaluación, la niña me comenta cómo el tío juega con ella a las sabanitas, o sea, meterse dentro de las sábanas, hacerse cosquillas, hacerse reír, y que luego como el tío introduce sus, sus manos y su lengua en los órganos genitales de la niña. Luego de esa evidencia, hablo con los papás de la niña, les muestro la situación de abuso sexual que se está presentando. La madre dice que no va a denunciar porque quien realiza el abuso es su hermano. El padre tampoco encuentra apoyo de él en el tema de abuso. Yo mismo hago la denuncia del abuso sexual infantil. Esta persona luego entonces entra en un proceso legal y es judicializado. En, Pasan algunos años y me hace una llamada telefónica. Me dice que por comportamiento en algún momento va a salir con una pena menor a la que tiene, y que su expectativa es que ya su sobrina va a ser mayor de edad y que se van a entonces a ir a vivir juntos. Yo pienso que, que este sujeto debe estar muy contento
en este tema de la despenalización del incesto porque se le va a cumplir el deseo. Se va a ir a vivir con la sobrina que de muy temprana edad ha abusado. Bueno, espero que les haya parecido interesante los comentarios que he hecho con respecto a esta despenalización del incesto. Existen otras leyes que están también como en juego. Hay otra que tiene que ver incluso con despenalizar la perturbación de ceremonias religiosas. Es decir, que implica de que no está en una ceremonia religiosa en una iglesia y puede llegar cualquier persona a generar un disturbio y no pasaría nada porque esto ya está despenalizado. Ya hemos vivido en nuestro país muchos casos de estos. Eh, bueno, en, en algún momento comentaré de esto. Eh, por ahora quiero que nos vayamos con este tema y con la reflexión sobre esta propuesta que se está haciendo de que el abuso sexual puede ser el incesto puede ser despenalizado y que el incesto no tiene daño para la sociedad. Bueno, espero que me sigan acompañando en próximos encuentros en el canal. Eh, Suscríbanse al canal, coloquen la campanita para que cuando suba algún nuevo video estén atentos a esto. Muchas gracias por haberme escuchado.